De plano el presidente Andrés Manuel López Obrador miente, pero descaradamente. En esta ocasión fue por irsele encima a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque por lo que ya sabemos, por la decisión pues de no avalar pues la primera parte del plan B. Aquí ya les había explicado, ni siquiera se entró al fondo del asunto, ni siquiera se analizó esa primera parte del plan B que contempla la ley de comunicación social y de responsabilidad administrativa. Ni siquiera en ese plan B, en esa primera parte del plan B, viene contemplado lo de ajustarles, lo que él tanto decía, lo de ajustarles los sueldos a los del INE. Ni siquiera eso venía. Y ahí es donde soltó López Obrador la primera mentira. Miren, él textualmente dijo esto. Por aquí, ahorita se los muestro. Miren lo que dijo textualmente, esto fue lo que dijo en su mañanera. Era defender sus intereses, eso del plan B. Por eso rechazaron el plan B, porque era impedir estos excesos en el INE y en el Tribunal Electoral. Pero si se aprobaba la ley, tenía que aplicarse a ellos como un impartidor de justicia ¿cómo un impartidor de justicia va a ganar 500 o 600 mil pesos mensuales en un país con tanta pobreza? Pues igual, ¿cómo es que el presidente sigue ganando 120 mil en un país con tanta pobreza? Pero bien, ahí está la primera gran mentira. Ni siquiera esa parte del plan B contemplaba lo que tenía que ver con austeridad al INE o con la reducción de sueldos, ni nada de eso. Eso no viene en ese plan. Es más, ni siquiera era necesario el plan B. Si a esas vamos. Si a esas vamos, ni siquiera era necesario. ¿Por qué? Porque está la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Que eso es lo que el presidente no presenta en su mañanera. Y allí es donde está el show. Ahora se puso a describir ahí 40 privilegios que tienen nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero él no ha descrito los suyos, los que él tiene, por ejemplo, el de una sala de terapia intensiva ahí al ladito de su oficina, ahí en Palacio Nacional, es un enorme privilegio. Lo que cuesta, por ejemplo, una ambulancia que esté pegada a él cada que sale de gira y que tiene que ir una ambulancia para cualquier cosa que se le ofrezca, es un enorme privilegio. Brutal. Dice que son abusivos los de la corte. Y no es abusivo él y su hijo, que estando prohibido el remdesivir en el periodo más fuerte del COVID, por el que murieron por ahí de 800,000 personas, según el INEGI, 800,000 personas murieron. El medicamento prohibido, pero no para él y para su hijo. ¿No es eso un privilegio abusivo? Pero nada de eso describe el presidente. No describe todo lo que es la remuneración que él recibe. Y eso es lo que sería lo correcto. Que él presentara en la mañanera toda la remuneración que él recibe, no el sueldo, que eso es ahí donde está la maña. Él nomás habla de los sueldos, pero, por eso les he dicho aquí muchas veces, para no caer en los engaños, tenemos nosotros que investigar por nuestro lado. Miren, aquí les presento la ley de remuneraciones de los servidores públicos, la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos. Miren, aquí me interesa hablarles del artículo 4. Fíjense lo que dice el artículo 4, aquí se los marco, ¿sí? Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, fíjense, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, fíjense, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, fíjense, y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Fíjense, hasta eso está como excepción. O sea que un servidor público, incluido el presidente, puede efectuar gastos por viajes, y esos no son considerados remuneración.
Por eso es muy importante irnos al fondo nosotros y no como pasa con todos los adoctrinados de la 4T, que nomás a lo que el presidente diga, ¡ay, el lujo de presidente! Él sí quiere austeridad. ¿Cuándo ha sido el presidente para transparentar así como hizo con los 40, según él, privilegios de los ministros de la Suprema Corte? ¿Cuándo él va a desglosar los suyos? Todos. ¿Sí? Todo lo que él recibe, a ver. Documentos hackeados a la Sedena, de los cuales López Obrador ni siquiera ha negado. En uno de esos documentos, aquí se los presenté hace tiempo, viene cómo incluso para la limpieza de los departamentos de él y de su esposa se usa personal militar. Viene en esos documentos, en un parte militar que aquí les presenté, viene el operativo para llevarle el remdesivir a su hijo y a él. Pero mientras sí sacó un video diciendo que con puro paracetamol y Big Vaporub. Fíjense la manera brutal en la que el presidente engaña al pueblo de México. Porque las remuneraciones abarcan no solamente sueldo, sino todo lo que les acabo de leer aquí que dice el artículo 4, lo vuelvo a repetir: dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra. Cualquier otra. Ese cualquier otra, pues obviamente puede ser pues los privilegios como ese de tener la sala de terapia intensiva allá al lado, médico de cabecera ahí para lo que a él se le ofrezca, remdesivir, o sea, ¿por qué cree que cuando al presidente por ahí se escapó la pregunta de que si él denunciaría, ¿sí? Si él denunciaría a pues precisamente a los ministros por eso de que ganan más que el presidente? Oye, me estás hablando de que de ser así, están violando la Constitución y claro que merece denunciarse. Pero ante esa pregunta, simplemente el presidente dijo que decidan los legisladores, que ellos decidan, porque si no, se van a sentir mártires. No nos quiera ver la cara, señor presidente. No los denuncia porque quien tendría usted que probar que efectivamente las remuneraciones que reciben en el Poder Judicial los ministros son mayores a las de usted. Y no con la maña que hace de tomar los sueldos como referencia y hablar de los fideicomisos que ellos manejan. ¿Y por qué no me habla de los fideicomisos que hay en el gobierno federal? ¿Por qué no menciona el presidente de la República que desde el 2019, aquí tengo una tabla, a ver, déjame ver si la encuentro, no creo que no la encuentro, bueno, no la tengo ahorita a la mano, pero ya se las había presentado, ¿sí? De cómo 9 generales del ejército ganan más que el presidente, y el que más gana, todavía mucho más, es el secretario de la Defensa Nacional. ¿Por qué de ellos no dice usted nada? Todavía, fíjense, en octubre del año pasado salió el Ricardo Sheffield, el de la Procuraduría del Consumidor, no sé con qué facultades, él presentó en la mañanera, los funcionarios que ganan más que el presidente. Y en ninguno viene el secretario de la Defensa Nacional. ¿Por qué de ese no dijo nada? ¿Por qué? O sea, nomás para que se dé una idea. ¿Por qué no los denuncia, no nos quiere ver la cara? Porque para denunciar a los ministros de la Corte, tendría usted que demostrar que las remuneraciones de ellos son mayores a las de usted que recibe como presidente. Y como eso incluye todo lo que usted recibe, porque ahí puso entre toda esa lista, ustedes la pueden consultar, entre toda esa lista puso gastos en comidas, en restaurantes. Y nunca ha sido López Obrador para decirnos cuánto nos cuesta al mes las comidas que a él le dan en Palacio Nacional. ¿Sí? Hoy, 11 de mayo, tuvo una reunión con el cuatito Carlos Slim. Antes de anunciar cómo va la situación económica del país, tuvo una reunión con Carlos Slim en Palacio Nacional. Porque a él sí lo recibe.
primero los pobres, pero si los pobres vienen a protestar, esos no entran. Esos no entran. Esos no. Pero el cuatito Carlos Slim, el potentado, el que gana 247 millones de pesos diarios, él ni siquiera es señalado, al contrario es recibido en Palacio Nacional. Y donde que según no va, ya no están coludidos el poder económico y el poder político. Así dice. Eso ya quedó atrás, eso era antes. Pero cuando ciudadanos, gente del pueblo, trabajadores, bueno, ¿qué hizo el día del trabajo? El día del trabajo, los trabajadores afuera manifestándose. Y él en Palacio Nacional recibió a los caciques sindicales. Pero primero los pobres, ¿verdad? Sí, primero los pobres. O sea, es toda una maraña de engaños. ¿Y por qué hace eso el presidente? Pues porque aprovechando que todas las víctimas de su clan manipulador no van a ponerse a consultar la Constitución para ver con toda claridad cuáles son las remuneraciones, cuál es el concepto de remuneraciones. Pues con que yo ponga que en el sueldo ellos ganan más que yo, ya con eso, ya, mira, ya todos los... ¡Ay, qué abusivos son los del Poder Judicial! Mira, ganan más que el presidente. No, pues investígale. A ver, por lo que no denuncia, lo que según él es una violación a la Constitución por parte de los ministros de la Suprema Corte, es porque no puede probarlo. Esa es la razón. ¿Por qué no aceptó una entrevista con Loret de Mola? No la aceptó porque Loret de Mola tiene documentos, que es con lo que ha presentado sus reportajes y lo que presenta Latinus. Nada más por eso, porque López Obrador no puede probar que es falso. Y entonces hay que usar la retórica de que él es un ampón, de que él es un sicario del periodismo, de que quién sabe qué. ¿Por qué? Porque no puede probar, por eso tiene que recurrir a la táctica de seguir abonando al odio de la gente, porque el odio nubla la razón. Entonces hay que hacer que la gente los odie. ¿Para qué? Para que cada verdad que saquen, que saquen respaldada con documentos, en automático la gente lo descalifique por el odio sembrado. Esa es la táctica. Y es lo que está haciendo con los ministros de la Suprema Corte. Los ministros de la Suprema Corte en ningún momento rechazaron, en esta parte del plan B, la primera parte del plan B que rechazaron, ni siquiera venía nada con respecto a ajustar los sueldos del INE, en esa primera parte del plan B. Ni siquiera venía ahí. ¿Y por qué la rechazaron? El mismo ministro Saldívar lo salió a explicar en un video, claro, en un video muy relumbrón, así hasta con memes y con no sé qué, pero bueno, lo salió a explicar el ministro y es lo que aquí les explicaba yo, ¿sí? Porque se violó el proceso legislativo que se debe llevar. ¿Y por qué se debe de llevar? Porque no se vale que por el hecho de que tengas la mayoría ya vas a hacer lo que a ti te dé la gana. Te vas a brincar lo que dice la ley nada más porque tienes mayorías en la Cámara. Y ya por último, termina por señalar una vez más, el presidente sí viola la ley, porque hoy lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer como lo ha venido haciendo, ¿sí? Al estar diciendo que lo importante es que haya una mayoría calificada para que puedan aprobar reformas constitucionales, y por eso es necesario que no solamente se vote por el presidente, sino también se vote por los legisladores. O sea, llamando al voto para Morena, violando la ley. Sí. Y la pregunta aquí clave es, ¿qué necesidad hay si según ellos van muy bien, no? Las encuestas no son confiables, pero ellos ponen que en las encuestas van muy bien. Pues si de veras vas tan bien, ¿por qué entonces tienes que recurrir incluso a violar la ley? Para seguir haciendo promoción y promoción y promoción para buscar el voto. Cuando eso está prohibido, que es lo que precisamente se buscaba con el plan, con la primera parte del plan B. Que ya el presidente y los funcionarios pudieran hacer lo que sigue haciendo el presidente, aunque no es legal. Así. Sí, entonces, así es como se las gasta, pues.
La idea es inyectar el odio en los ciudadanos, seguir inyectando el odio, porque el odio nubla la razón. Y eso es lo que necesita Morena y López Obrador. Que la gente, que millones de mexicanos tengan la razón nublada, para que, a pesar de que seguimos viviendo en el mismo modelo económico neoliberal, de que aunque según primero son los pobres al que se recibe en Palacio Nacional casi con reverencia, es al cuatito Carlos Slim, que gana 247 millones de pesos diarios. ¿Sí? Para que puedan seguirle dando el voto, a pesar de que, al igual que los sexenios anteriores, cada día, cada mes, cada año, a los mexicanos nos cuesta más pesos la vida. Aunque aumente el número de pobres, aunque siga sin haber medicinas en los hospitales y en los hospitales públicos, aunque él mismo, de manera descarada, falte a su palabra, como ocurrió con lo de la línea 12 del metro, que en un año iba a estar, y dio su palabra y no lo cumplió. Como cuando dijo que no se iba a talar ni un solo árbol se va a talar para construir el Tren Maya. ¿Y cuántos millones de árboles ha talado? O sea, se han talado para ese Tren Maya. O sea, puro engaño, pura mentira y puro odio, para que la gente tenga la razón nublada y siga votando por ellos, dejándose llevar por ese odio. Así de simple. Una cosa es estar de acuerdo en que haya justicia en este país, pero no por eso hay que dejarse engañar. Hay que dejarse manipular. ¿Sí? A grado tal de que, a pesar de que nos está yendo peor en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, fíjense, tanto presumen las becas, y en el nivel superior no hay becas. Fíjense, los jóvenes de nivel superior son los que no tienen beca. ¿Y saben por qué? Porque para un presidente como López Obrador, lo peor que le puede pasar es que la gente esté preparada, esté estudiado, los jóvenes, porque una persona estudiada, preparada, no se deja engañar con las mentiras que él y su clan manipulador esparcen todos los días con recursos del erario público, con el dinero que según hay que repartir con justicia. Pero mientras, su cuate Carlos Slim gana 247 millones de pesos diarios, mientras más de la mitad de la población sigue en pobreza. ¿A eso es a lo que le vas a dar tu voto en el 2023 que viene? En esta elección que viene para el Estado de México. ¿A eso le piensas dar el voto en el 2024? Claro que el presidente tiene que seguir con su show y demagogia, porque en la elección del 2018 prácticamente Morena y sus aliados tenían mayoría calificada. Por cinco diputados. No tenía la mayoría calificada, pero cuando vino la elección del 2022, disminuyó el número de curules para los aliados, para Morena y sus aliados en el Congreso. Así de sencillo. Así de sencillo. Y esa es la razón. Quiere buscar a como dé lugar, violando la ley, haciéndose el que es por justicia, haciéndole al Lolo. ¿Por qué? Porque el que de veras quiere fungir siempre como mártir es él. Por eso viola la ley, para que si el Tribunal Electoral decide sancionarlo por seguir violando la ley, llamando al voto por Morena, entonces él se va a hacer el mártir. Ya lo han hecho, él y su clan manipulador. Con justa razón los sancionan porque están violando la ley y salen inmediatamente a decir que los está censurando, quieren censurar la mañanera. ¿Por qué quieren censurar la mañanera? Porque allí el presidente dice la verdad. ¿Cuál verdad? Si todo lo que habla son mentiras y es engaño y es tomada de pelo. No caigas en eso. Sí. Si el presidente habla de algo que dice que tal funcionario, que tal ministro de la Suprema Corte o quien sea viola la Constitución, busquen la Constitución.
No te dejes engañar. Así de simple. Gracias por haberme acompañado en este comentario, amigos. No olviden suscribirse a este canal YouTube, a dejar tus comentarios, por supuesto, a dejar tu like. También al suscribirte, dale clic a la campanita para que recibas cada comentario nuevo de esta opinión en serio. Y también, por supuesto, si deseas apoyarme para que siga esta opinión en serio, allí en la descripción de cada video en mi canal YouTube encontrarás las opciones. Que Dios me los bendiga, pásenla chévere y digamos no a la manipulación, sea quien sea. Venga de quien venga, no a la manipulación. Pásenla chévere, nos vemos.